Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Es para mí un placer saludarlos nuevamente, invocando la presencia de nuestro Padre Yahweh, que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en todo momento que invoco su presencia. Recibimos las bendiciones de Jesús en este día, siervos amados, sierva amada. Jesús nos enseñó cómo amar al prójimo, cómo hacer justicia. En eso consisten las enseñanzas de Jesús. A nosotros nos enseña a guardar los mandamientos. Lo dice en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, como yo amo al Padre y guardo sus mandamientos. El problema que nosotros tenemos como cristianos, que no nos damos cuenta, no creemos, no nos han dicho, no nos han enseñado que la pluma mentirosa que anuncia Jeremías 8:8, capítulo 8, verso 8, está en toda la Biblia, siervos amados, desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis de las escrituras secundarias. Y lastimosamente han cambiado el mensaje de nuestro Creador. Y nos dejan a nosotros en una enseñanza que no viene de nuestro Creador. Y las enseñanzas de nuestro Creador no las entendemos. Así también las enseñanzas de Jesús no las entendemos. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablando nuestro Creador, nuestro Padre Yahweh, en el capítulo 20 de Shemot. Shemot quiere decir nombres, y así se llama el libro segundo de las escrituras primarias, el segundo libro de la instrucción. Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con este verso, este mandato primero que nuestro Creador nos da, y lo escribe en tablas de piedra y se lo da a Moisés, con esta escritura sería suficiente para entender de que lo que dice Romanos 9:5 y Filipenses 2 del 5 en adelante no lo dejaríamos de entrar.
en nuestro corazón. Haríamos separación. Le daríamos el puesto a nuestro Creador, que es únicamente Él, que no acepta a otro Dios, a otro ser semejante a Él, junto a Él, o que exista igual que Él. Con este primer mandato del libro de Éxodo 20 sería suficiente para entender que Él solo es y no hay otro con Él. Que las epístolas le den la de entrada a Jesús como Dios es diferente, pero como usted y yo no nos ha amanecido, estamos todavía como niños, alimentándonos con enseñanzas primarias. No hemos crecido todavía. Nos falta obediencia, honestidad y humildad para crecer y poder definir las escrituras usando nuestro sentido común, haciendo comparaciones entre lo que ya está escrito, dictado por nuestro Creador, a lo que dicta la Iglesia Católica después en las escrituras secundarias. Y lastimosamente la mayoría de nosotros los cristianos le hacemos más caso a lo que la Iglesia Católica nos ha dado, porque lo ha dado disfrazado. Ella no se descubre de que ella es la que ha hecho los cambios en las escrituras. No lo anuncia de esa manera. Pero en sí la sociedad bíblica viene de Roma. La sociedad bíblica es la dueña de las Biblias. Y toda Biblia de cualquier lenguaje copia de la Biblia Vulgata de Roma y de la Biblia de los 70 Septuaginta de Grecia. En los años 1500, cuando se empezó a dar la Biblia, se le pedía permiso al inquisidor. El inquisidor era aquel que ordenaba las matanzas de los israelitas en el nombre de Jesús. Ordenaba que pusieran en la hoguera a todo aquel y aquella que se oponía a las escrituras que el Vaticano había dado, que Roma había dado. Porque los que conocían la palabra cuestionaban los cambios que habían hecho, cuestionaban la integridad de las escrituras que habían dado. Ahí nosotros tenemos una claridad cómo es que
El libro de Romanos nos viene diciendo de que Jesús es Dios. Capítulo 9 de Romanos, verso 5. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, así sea. 9:5 de Romanos. 9:5 de Romanos tiene el respaldo bíblico de Mateo, de 1:1:1:6, de Lucas 3:23-38, pero no tiene ningún respaldo en el Antiguo Testamento. Lo correcto sería poner un respaldo en el Antiguo Testamento diciendo de que Jesús es Dios, igual que nuestro Creador Yahweh, que es Dios. Si usamos ese nombre de Dios, pues, porque ese nombre de Dios no le pertenece a nuestro Creador. Lo usamos para darnos a entender, porque estamos hablando entre cristianos. Y nosotros, como cristianos, estamos tratando de llegar a las enseñanzas del Antiguo Testamento, las enseñanzas que nuestro Creador nos dejó a nosotros como pueblo de Israel. Pero ya nosotros hemos aceptado que no somos de Israel, somos gente, somos gentiles, somos extranjeros. La situación se complica. Como no aceptamos que somos israelitas, entonces ya las escrituras del Nuevo Testamento las aceptamos gustosamente, no importando que no tengan respaldo en el Antiguo Testamento, no importando que digan lo contrario a las escrituras que nuestro Creador ha dejado en los primeros 5 libros, como el capítulo, como el mandamiento número 1, hablando nuestro Creador: no tendrás a otros dioses delante de mí. Entonces este libro de Romanos 9:5, que dice que Jesús es Dios, no entraría en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Lo leeríamos, pero no lo dejaríamos de entrar. No aceptaríamos a Jesús como Dios, sino que lo aceptaríamos como un Mesías, como un ser divino, como un profeta. Así nosotros lo aceptaríamos, pero como la gran mayoría de nosotros, los cristianos, no somos
obedientes, honestos y humildes, nos cuesta más entender las escrituras. No hacemos pero ni comparaciones. No nos damos la tarea de buscar respaldos en el Antiguo Testamento. No indagamos si lo que está diciendo el Nuevo Testamento está de acuerdo con el Antiguo Testamento o simplemente está en contra. Entonces ya aceptamos a Jesús como Dios. Que es igual a nuestro Creador. E incluso en el mismo Nuevo Testamento considero que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestro Creador Yahweh no comparte su esplendor con nadie. En otras palabras más simples, nuestro Creador Yahweh no comparte su personalidad con nadie. Ahí ya estamos marcando diferencias y muchos de nosotros aceptamos a Jesús como Dios. Los testigos de Jehová, en su gran mayoría, ellos rechazan a Jesús como Dios. Hablando con un testigo de Jehová me dice, pues mire, a Jesús bastante gente lo vio y no murieron. Porque dice la palabra, cuando Moisés le dice a nuestro Creador que deje verlo, y nuestro Creador, el bendito sea, le contesta, no podrá hombre verme sin antes morir. O sea que la persona muere en el momento en que ve a nuestro Creador. Ahí está la enseñanza cuando el cuerpo humano que cargamos, el que obedece a nuestro espíritu, cuando llega el final de su peregrinación para pasar a la tierra y convertirse en polvo, cuando sale el último soplo de aire de nuestro corazón, ese último soplo es el espíritu que sale de nuestro corazón, de nuestros pulmones, deja al cuerpo humano. Ahí es donde vemos a Dios. Ahí es donde vemos a nuestro Creador. Y es por eso es que si usted se da cuenta que muchas personas cuando los tienen en las cajas mortuorias y los están despidiendo, le llaman, los están velando, términos católicos. Y usted ve, pasa a ver a la persona que está en la caja mortuoria y le ve una cara sonriente, le ve una cara tranquila, le ve una cara amistosa, porque la presencia de nuestro Creador
le ha causado a esta persona una tranquilidad, una felicidad. O sea que lo está aceptando, la está aceptando, que su purificación es bastante elevada. No tiene nada pendiente con los 10 mandamientos, que esa es la situación más importante para nosotros. Porque el espíritu, si está en deuda con alguno de los 10 mandamientos, en pecado con alguno de los 10 mandamientos, el espíritu no sale del corazón en el último soplo del cuerpo humano. El espíritu se queda ahí encerrado, viendo cómo el cuerpo humano se va descomponiendo, cómo los gusanos van entrando y saliendo, brotando de él. Y pasan siglos, milenios o millones de años, dependiendo la falta del hermano o de la mujer o de la hermana, para que sea perdonado o perdonada, recupere su libertad en el espíritu y se le dé la oportunidad nuevamente a encarnarse en otro cuerpo humano. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Es la transmigración de la vida que estamos purificando. Entonces, este siervo de testigos de Jehová me dice, miren, me dijo, según la historia, muchos vieron a Jesús y no murieron, trayendo a luz esta palabra que está cuando Moisés le dice, déjeme verlo. Y nuestro Creador le contesta, no podrá hombre verme sin antes morir. Y en verdad, con quien está hablando el Moisés es con el ser divino de nuestro Creador, el ángel de nuestro Creador que lleva su nombre, que es equivalente a lo que ahora en el Nuevo Testamento llamamos Espíritu Santo. Porque Espíritu Santo, ese título no existe en el Antiguo Testamento. Ese Hijo llamado Jesús no existe en el Antiguo Testamento. Esas tres divinidades que hacen a nuestro Creador trino, así le llaman, trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Misterio, dice. Eso no es así. Ahora bien, si nosotros ya tenemos bastante pureza en nuestro espíritu, en nuestro ser de vida, nosotros ya tenemos revelaciones de la palabra. Ya es un mandato de nuestro Creador que nos hace entender las Escrituras. Y las vamos entendiendo de diferente manera,
a nuestros líderes, tanto señores curas, señoras monjas, amados pastores, amados profetas, amados servidores religiosos. Ya venimos a entender diferente a ellos. Ellos siguen repitiendo lo que les han enseñado en sus estudios. Muy poco de ellos llegan a conocer las revelaciones que a nosotros se nos dan, pero optan por quedarse ahí, haciéndose cómplices de la mentira, porque viene a ellos o a ellas en hacer comparaciones. Aquí está mi casa, aquí está mi comida, aquí está mi vestuario, aquí están los hermanos, hermanas que son mi familia. Si empiezo a hablar diferente, voy a tener necesidad de trabajar, de buscar otro trabajo. Entonces ellos prácticamente están por una vocación de necesidad que se acomode como un modo de vida para ellos, para ellas. Ya no es por creer, ya no es por amar a nuestro Creador, ya no es por conocer a nuestro Creador, sino que ya es por intenciones propias, necesidades propias y diferentes a lo que las Escrituras nos enseña. Lo que dicen los pastores asalariados, dice, que no cuida de sus ovejas, sino que les roba su lana. Entonces, siervos amados, son escrituras bíblicas que nos dan a entender cómo en verdad tenemos que comprender las escrituras. Ya cuando llegamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, en otras palabras, no estimó el ser igual a Dios, o sea que le dio lo mismo. Esto es irrespeto, eso es irreverencia. ¿Cómo que le dio lo mismo a Jesús? O sea que no significaba para él el ser Dios, el ser igual a nuestro Creador. Eso es lo que quiere decir estas escrituras. Como aquel que dice, yo soy campeón, pero a mí me vale madre. Son expresiones populares de nuestro idioma.
Yo puedo, pero yo no digo nada. Yo no me gusta compartir. Yo tengo dinero, pero es para mí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se nos está indicando que seamos como esta escritura está diciendo de Jesús, que sintamos igual que Jesús, que a Él no le importó siendo Dios. Así nos está diciendo a nosotros que seamos, que no nos importe que tenemos a Jesús, que no nos importe que tenemos a Dios, sino que neguémonos a nosotros mismos, seamos humildes, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está bien. Estas escrituras finales nosotros lo podemos hacer sacrificándonos por Jesús o por nuestro Creador, que nos importe poco que perdamos la vida por obedecer a las escrituras, ya sea a nuestro Creador, ya sea a Jesús. Pero las escrituras que están cuando empieza, donde dice que no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de esa personalidad de Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Lastimosamente, siervos amados, lastimosamente, nosotros no podemos aceptar a Jesús como Dios. Es muy bonita la historia que narran, pues, ¿verdad? E incluso es una historia que nos conmueve, como lo sacrifican, lo golpean, lo humillan. Y el mensaje es que Él está dando la vida por nosotros, para quitarnos nuestros pecados. Y el mensaje es de que Él como obediente al mandato de nuestro Creador que lo había mandado, para que lo sacrificaran y derramara su sangre, y esa sangre pues nos iba a limpiar de nuestros pecados. Esa es una historia vaticana, una historia de la Iglesia Católica, no es una historia de Pablo, no es una historia de ningún discípulo, pero ni de Judas podría haber salido esa historia. Lo hubieran puesto a Jesús como
semejante o como el ángel, el ser divino que lleva el nombre de nuestro Creador. Hubiera sido correcto y nosotros lo aceptaríamos gustosamente e incluso sin tener un respaldo bíblico en el Antiguo Testamento. Pero ya los estudiosos, ¿verdad? Ya todos aquellos que con la ayuda de nuestro Creador hemos crecido, ya no somos niños, ya estamos en una purificación más elevada que el 50%. No lo aceptaríamos si no encontramos un respaldo en el Antiguo Testamento, si no encontramos que esa enseñanza no sale de los labios de Jesús, ni sale de nuestro Creador. No lo aceptarían. Pero todos aquellos que son niños, que no han llegado pero ni al 50% de su purificación, ellos, claro que sí, con gusto lo aceptarían. Lo aceptarían que es el ángel de nuestro Creador Yahweh, que lleva el nombre de Él. Fíjese en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir palabras en plural. Y dabar quiere decir palabra en singular. Ese es el nombre del quinto libro de la instrucción de nuestro Creador, al que malamente le llamamos Deuteronomio. La honra es para nuestro Creador. Mire, el verso 4, el capítulo 4 de palabras de Barín, verso 35. Ya el sol me empezó a dar en la cara, siervo amado. Verso 35. A ti te fue mostrado para que supieras que nuestro Creador Yahweh es el Creador y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Ya, siervos amados, cuando nosotros tenemos esta escritura, hablándole Moisés al pueblo de Israel, que se le había mostrado, pues, nuestro Creador se le había mostrado al pueblo en el monte del Sinaí, cuando en medio del fuego, del humo, resonaba su voz, sus palabras, que hacían temblar a la gente, que les causaba miedo,
algo jamás visto. Por eso es que dijeron ellos, mira Moisés, que ya no nos hable nuestro Creador porque vamos a morir. Háblanos tú. Tú habla con Él y tú nos dices qué es lo que Él te dice para nosotros. Y te vamos a hacer caso, te vamos a obedecer. Pero esa obediencia fue pasajera, pues, así como la gran mayoría de nosotros que obedecemos a la palabra y luego pues estamos pecando en contra de la misma palabra que hemos obedecido, que hemos conocido. Venimos como aquella palabra del sembrador que cayó en el camino, como aquella palabra del sembrador que cayó sobre las piedras, como la palabra del sembrador que cayó sobre los espinos. Y a los que dan fruto, los que entran con todo a la religión, ya somos como la palabra, como la semilla del sembrador que cayó en tierra fértil. Lastimosamente, siervos amados, cuando nosotros no tenemos una enseñanza o un conocer general de los 66 libros, poniendo las dos escrituras, las primarias y las secundarias, y los hermanos católicos poniendo los libros apócrifos. Si ellos y nosotros no tenemos, carecemos de un saber general de los libros, estamos a la deriva, estamos dirigiéndonos por las enseñanzas de nuestro líder. Y nuestro líder por A o por B, que ya conoce la verdad, porque a todos se nos anuncia la verdad, pero no todos la aceptamos. Como un siervito, compañero de trabajo, se identificó como pastor. Y le digo, conversando, ¿verdad? Pero más que todo, como discutiendo, ya quizás unos 15 años atrás, le digo, mira, le digo, el diezmo es parte de la ley. Y si piden el diezmo, entonces, ¿por qué no obedecen la otra parte de la ley? Porque únicamente el diezmo recuperan de la ley. Porque no tienen ustedes autoridad para pedir el diezmo, ni los israelitas. Nadie tiene el derecho de pedir el diezmo. Porque las escrituras dicen que el diezmo fue para los levitas, para llevarlo a la casa de Jerusalén. Y no hay casa de Jerusalén, no hay levitas. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de pedir el diezmo.
Me dijo, ¿y quién va a pagar la renta? Me dijo. Supóngase. Mire, esas son las contestaciones de nuestros líderes. ¿Quién va a pagar la renta? El buen pastor, el buen cura, el buen profeta, el buen sacerdote, el buen enseñador de la palabra, la forma de pedirle a nuestro Creador cuando necesita bendiciones materiales para cubrir gastos de la congregación. Se los pide de rodillas, en ayuno, en oración, compartiendo el dinero con los semejantes feligreses necesitados, hablándole a la gente en la calle, ya no únicamente encerrado ahí en la iglesia, en la congregación. Ahí es donde el pastor, donde el siervo, la sierva, está caminando la mía extra. De esa manera él pide, no le pide a la congregación, no usa el servicio, el culto o la misa para pedir la limosna, para pedir el diezmo, para pedir la ofrenda. El siervo ya la pidió en lo secreto, donde nadie lo estaba viendo. Y la recompensa, dice la enseñanza de Jesús, Él la pidió en lo secreto y la recompensa viene a ser en público. Ya aparece un siervo, una sierva, dando una ofrenda honorosa de miles de billetes o de propiedades, o comprometiéndose a pagar la renta mensualmente, visitando una escritura, visitando una congregación pequeña, pero estaba cerca, como a 2 casas, de una tienda popular a la cual yo iba a esa tienda siempre a comprar. Estaba cerca del lugar donde yo vivía. Pues empecé a visitarlos, siervos amados, siervas amadas. Y desde el primer día yo saludaba al pastor ya al final y le tocaba alguna escritura, ¿verdad? Para introducirme pues, en que el amado pastor conociera, y no conociera, no únicamente conociera, sino que obedeciera pues la instrucción que nuestro Creador había dejado. Los visité varias veces e incluso pedí una confirmación. Yo estaba atravesando una demanda que, bendito sea nuestro Creador, me dio el triunfo. Me regalaron un promedio de $23,000 de recompensa por los daños. La honra es para nuestro Creador. Antes de someter esa demanda, antes de
ir al abogado y exponer el caso. En esa congregación pedí confirmación, como Gedeón, ¿verdad?, que pidió 2 confirmaciones, porque quería estar seguro de que nuestro Creador lo estaba mandando, pues, a la misión que le estaban dando. Y esa vez, pues, yo le dije a nuestro Creador, deme confirmación de que usted está de acuerdo, pues, en que yo demande a esas personas, a esas compañías. Confírmelo, confírmeme que en esta predicación del amado pastor o quien quiera que va a predicar, mencione oro, metal precioso. Esa fue la confirmación que le pedí, que mencionara la palabra oro, metal precioso. Y bendito sea nuestro Creador. El amado pastor predicó y sacó la historia de Acán, considero que así se llama, Acán, que había escondido un lingote de oro debajo de sus pertenencias en la tienda donde habitaba, juntamente con, considero, con un manto babilónico. Varias cosas había rescatado él del botín y se había apoderado de él. Y nuestro Creador había ordenado, pues, de que todo eso, todo ese botín fuese destruido. Y este siervito, pues, desobedece y ese pedazo de oro, ¿me entiendes?, se lo llevó, lo escondió en su casa. Considero que la historia nos cuenta, pues, de que lo entregaron y él mismo confesó, pues, y le quitaron la vida, ¿me entiendes? Ahí me confirmó que nuestro Creador estaba de acuerdo que hiciera la demanda, porque yo le había dicho, pues, con miedo y temblor, que me confirmara en la predicación de que se iba a mencionar el oro. ¡Wow! Grande bendición, siervos amados. Y entonces, pues, yo seguí visitándolos. Y llegó el momento en que le dije al siervo, porque se les fue una familia y arrastró a más gentes que se fueron para otro estado o para otra congregación. Y entonces ya quedaron pocos ellos. Entonces nuestro Creador me puso el sentir, pues, verdad, de que iban ellos a sacrificarse con pagar el local, pues, verdad, porque ahí ya iban a ser menos las personas que iban a cooperar para pagar la renta y los gastos del local.
Entonces le dije al amado pastor, siervo, le dije, ¿cuánto paga de renta? ¿Cuánto pagan de renta? A 300 y tanto, casi 400. Mire, le dije, le voy a dar todos los meses un cheque para que pague usted la renta total. Solo dígame a nombre de quién hago el cheque. Y la contestación del siervito me dijo, la honra es para nuestro Creador, siervos amados en esta historia. Amadas hermanas, hermanos. Me dice, mire, me dice, yo no vendo privilegios, me dijo. Supóngase, siervos amados. Él estaba comprendiendo que la ayuda que yo les iba a dar a ellos era para que me diera un privilegio de predicar o hablar ahí en el púlpito. No, siervos amados, yo no andaba buscando eso. Primeramente yo llegué ahí pues, tratando de compartir con el pastor escritura. Porque yo no, cuando yo llego a visitar una iglesia, una congregación, no hablo de doctrina con los siervos y siervas. Yo trato de hablar con el pastor, con el líder de doctrina para que ellos comprendan lo equivocado que estamos, para que ellos comprendan cómo nos tienen engañados. Y la contestación del pastor pues me dejó sin palabras, pues, ¿verdad? Entonces le digo, pues no, le dije, yo no ando buscando privilegios, le dije. Al contrario, le dije, aquí he recibido una confirmación, le dije, de una demanda que estoy haciendo por medio de un abogado a una compañía. Y se me dio la confirmación acá, en una de sus predicaciones. Y agradecido con todo esto, pues, viene de mi parte el tratar de ayudar. Y le di un cheque, ¿me entiendes? No me recuerdo si ese mismo día o la próxima vez que los visité, le di el cheque, pues considero que ya andaba preparado yo. Únicamente le puse la cantidad y a nombre de quién se lo di. Y mire, siervos amados, siervas amadas, pasaron los meses y el amado pastor no cambió el cheque, fíjese. Quizás se le perdió, ¿verdad? O simplemente su falta de alimento espiritual pues no lo hizo aceptar que era una ofrenda espiritual convertida ya en ofrenda material para bendición de la congregación. A los días o a los meses se fueron de ahí. Ya llegó otra congregación.
Lastimosamente, siervos amados, así somos todos. Nos equivocamos. No discernimos en el espíritu cuando alguien nos pide dónde pasar la noche, dónde vivir. Y es un malaca, es un ángel el que nos está pidiendo dónde vivir, dónde pasar la noche. Algunos hospedaron ángeles, dice la palabra en el Nuevo Testamento, sin saberlo. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones. Con la ayuda de nuestro Creador seguiremos en contacto el día de mañana. Nuestro Creador es la honra en la humilde enseñanza de este día y el día de mañana. En el nombre de Yeshua HaMashiach recibimos las bendiciones. Shalom.